Vamos a Hebreos 11, hermanos. Vamos a continuar con las pláticas acerca del discipulado, hermanos, esperando que Dios haya hablado a lo largo de estas últimas 4 pláticas que hemos tenido acerca del discipulado. Dios nos ha dejado bien claro, hermanos, que primero tenemos que buscar a Dios. Primero tenemos que poner a Dios en primer lugar. No importa lo que en este mundo pueda ofrecernos el mundo, sino pues realmente que entendamos que el querer ser discípulos del Señor es darlo todo por Él. Ya las primeras 4 pláticas veíamos que nos habla acerca de lo material, acerca de quitar esos ídolos, acerca de quitar esas cosas materiales, que a lo mejor nuestra confianza descansa en ellas, acerca de cualquier cosa, ya sea material o sea una persona. Puede ser también tu ídolo, tu hijo, tu esposo, tu hija, puede ser tu ídolo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a continuar, hoy vamos a hablar de la fe que se necesita para ser discípulo del Señor Jesús. Sabemos qué es lo que significa la palabra fe. Sabemos, hermanos, hemos hablado muchas veces de este texto. Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, aquello que no estás mirando, aquello que no ves físicamente. Sí. Bueno, pues para poder hacer a un lado las cosas materiales, para poder depositar toda nuestra confianza en el Señor, se necesita tener fe. Para hacer a un lado aquellos obstáculos que nos nublan la vista, se necesita fe, hermanos. ¿Sí? Pues de esa fe vamos a hablar hoy, pero vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe y que Él hable en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, Señor, esta palabra, hermano Dios. Sabemos, Señor, que sin fe es imposible agradarle a ti, hermano Dios, porque así lo dice tu palabra, Señor. Padre, porque es necesario confiar en ese Dios invisible. Es necesario confiar en ese Dios creador del universo. Es necesario confiar en ese Dios que hasta el día de hoy nos permite la vida. Amén, Jesús. Por ello, amado Padre, pedimos la dirección tuya, Señor, para entender tu palabra, para que nos bendigas a través de ella, Señor, y podamos entender que si no hay fe en nuestra vida, no vamos a agradarte, amado Dios. Si no hay fe, no podemos ser tus discípulos. Si no hay fe, no podemos rendir todo nuestro ser a ti. Padre, por eso esta mañana habla mi vida, Señor. Habla la vida de mis hermanos, Señor, y podamos poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que eres tú. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, ya les decía, no puede haber, hermano, un verdadero discípulo sin una fe profunda, sin una fe incuestionable, ¿sí? En ese Dios vivo, el que está dispuesto, hermanos, a hacer alguna hazaña para Dios, debe confiar en Él. No podemos hacer grandes cosas para Él si nuestra fe, nuestra confianza no está completamente entregada a Él. Un gran siervo de Dios, Huston Taylor, decía: todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles que hicieron grandes cosas. ¿Sabes por qué? Porque reconocieron que Dios estaba con ellos. Era tal su confianza de estos grandes siervos de Dios que llevaron avivamientos a naciones enteras, o como este gran siervo de Dios hacía grandes cosas. ¿Sabes por qué? Porque él creía y confiaba que todo lo que hacía era porque
estaba con él el Señor. Entonces todos aquellos que hacen grandes cosas, pues hermanos, son hombres como tú y como yo, pero que confían en Dios, que tienen su plena confianza en que el Señor está con ellos, ¿sí? Ahora bien, muchos de ellos, y a lo mejor tú mismo, te has afianzado de una promesa de Dios, has agarrado una promesa, una palabra de Dios para tu vida, y con ella vas caminando, y con ella llevas siempre esa promesa en tu vida, en tu mente, en tu corazón, esa promesa de parte de Dios. Puede ser a través de alguna palabra, puede ser a través de los labios de algún hermano que te dijo, o de una hermana que Dios usó para darte esa promesa para que caminaras con ella toda tu vida. Pues muchos de los discípulos así lo hicieron, ¿sí? Ahora bien, el discípulo primero lee, primero escucha, ¿sí? Analiza la promesa de Dios. El Espíritu Santo toma aquella promesa, esa promesa que tú has escuchado, que tú leíste a través de la Escritura, y la pone en tu corazón, la pone en tu mente, ¿sí? Ahí está esa gran promesa que tú hiciste tuya, que tú hiciste muy personal. Esto es para mí, esta palabra es mía, ¿sí? Entonces el discípulo queda consciente de que Dios le ha hablado directamente, y puede ser a través de tu vida, a través de la vida de una persona, a través de la palabra de Dios, que le ha hablado directamente, y esa promesa, esa paz, esa tranquilidad viene a su vida y afianza esa confianza y deposita toda su fe en aquel que lo ha prometido. Considera que la promesa es muy segura porque viene de parte de Dios, y la mira como si ya estuviera cumplida esa promesa. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermanos, ¿sí? Tal vez pudiera ser, a lo mejor no una promesa muy alentadora, sino a lo mejor puede ser un mandamiento. Algunos, por ejemplo, han tomado algún mandamiento para su vida, y puede ser, por ejemplo, con el temor de Dios el hombre se aparta del mal, y a lo mejor con eso caminas, y tú dices: Dios me ha prometido que si siempre tengo un temor reverente, un temor santo en mi vida, me voy a apartar. Entonces pudiera ser ese mandamiento que ha venido a tu vida y puede aumentar tu fe para con Dios. Entonces Él te da la promesa, o el mandamiento, o la palabra de aliento, de exhortación también pudiera ser, y Él te va a dar la capacidad para que tú creas, para que tú hagas lo que Él te está demandando, lo que Él te está ofreciendo, y descanses en esa promesa. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús iba caminando sobre el agua y Pedro le dice: pues si eres tú, manda que yo vaya a ti? ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo: pues ve. Y cuando Pedro puso los ojos en Jesús, empezó a caminar por el agua. Pero cuando Pedro desvió su vista y miró que a lo mejor iba caminando sobre agua, o miró a lo mejor las circunstancias, ¿qué dice? Se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque quitó su mirada del autor y consumador de la fe. Desvió su mirada y su fe empezó a flaquear. Su fe empezó a fallar, y eso lo llevó a hundirse. Ahora bien, cuando los discípulos recibieron el mandamiento de ir por todas las naciones y hacer discípulos, y esos 12 hombres impactaron al mundo y lo siguen impactando hasta hoy, porque muchas de sus enseñanzas hoy siguen vigentes para tu vida, para mi vida, hermanos. De esos 12 discípulos, ¿qué hicieron? Creyeron. Pusieron su fe, su confianza en aquel que les estaba diciendo: ir por todo el mundo. Él les iba a proveer lo necesario, Él les iba a poner los medios. Entonces, ¿qué vemos? Que la fe no opera en el reino de lo posible, hermanos. Ahí no opera la Dios, no opera la fe. En el reino de lo posible, eso no lleva gloria a Dios, eso no le da la honra a Él y la gloria a Dios, porque tú sabes que de una u otra manera eso que a lo mejor quieres hacer, pues es humanamente posible. No, la fe comienza donde termina el poder del hombre. Ahí es donde empieza la fe.
donde termina el poder humano, ahí empieza la fe. La incumbencia de la fe comienza donde cesan las probabilidades, las posibilidades de que se haga hecho eso, ¿sí? Y donde falla la vista y los sentidos, donde ya no estás mirando eso. La fe dice que la única objeción es imposible aquello que puede hacerse. O sea, cuando aquello es imposible, ahí empieza tu fe, ahí tiene que entrar tu fe, ahí empieza la fe de Dios. La fe en Él hace que aquello que para el hombre no es posible, para Dios sí sea posible. Entonces, ¿qué hace la fe? Meter a escena a Dios, a escena de tu vida, a escena de aquel problema que tienes, a escena de aquella enfermedad que tienes. Ahí empieza a entrar Dios. ¿Por qué? Porque se está acabando la posibilidad de que el hombre pueda resolver aquello. Entra al escenario Dios, por lo tanto, Dios no sabe de estas dificultades. Se ríe de las imposibilidades, se ríe de aquellas probabilidades que el hombre te da. Hace un año, ¿qué decían? Todos los especialistas que vimos decían, tienes una entre 100 posibilidades de salir de esto. Y muchos de ustedes pusieron su confianza en Dios y nosotros depositamos nuestra fe en Dios y dijimos, bueno, pues que Dios haga su voluntad. Y la posibilidad que tenía el hombre se hizo a un lado y entró la confianza en Dios. Y por la gracia de Dios podemos decir, aquello que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible. Ahí es donde entra la fe, ¿sí? Para la fe Dios es la gran respuesta, hermanos, a toda duda, la gran consolación a todo problema, todo lo que pues remite a Él, todo lo que la fe te va dando, hermanos, es de acuerdo a tu confianza que tengas en Dios. La fe no mira si es un obstáculo pequeño o es uno grande. La fe no mira si tu problema es de unos cuantos cientos de pesos o de millones de pesos. Dios puede resolverlo. La fe no mira si a lo mejor tu problema es un simple dolor de cabeza en su momento y tú te inclinas a orar, tú te humillas ante Dios, doblas rodillas y oras por ese dolor de cabeza y de acuerdo a tu fe puede ser quitado. Pero también si ves que un miembro de tu cuerpo puede estar a lo mejor en esos momentos en peligro de ser amputado, en peligro de ser dañado y te humillas ante Dios, Dios también te puede contestar, porque para Él no hay imposibles. Así como también cuando Dios trae la convicción de pecado a la vida del ser humano, y a lo mejor puede ser un pecado, pues simplemente a lo mejor de que tú te arrepientas con Dios y vayas con tu hermano y le pidas perdón, aún también puede ser un pecado grande, de aquellos que a lo mejor puede ser un asesinato, puede ser un robo, una defraudación, pero también Dios tiene para esos pecados un perdón y también tiene Dios esa posibilidad de hacerlos a un lado. ¿Cómo? De acuerdo a lo que tú estés pidiéndole a Dios, de acuerdo a tu fe. Aquella mujer que tenía ¿cuántos años de llevar una enfermedad? 12, dice la Escritura, y que ya había gastado todo su dinero, y el Señor le dijo, vete, de acuerdo a tu fe sea hecho. Esa es la fe, hermanos. Ahí cuando ya no hay posibilidades, ahí entra el Señor. La fe sabe que Dios es suficiente. La fe sabe que en Él hay todos los recursos. Sí, a lo mejor la incredulidad viene a la mente, al corazón del ser humano y te preguntas o te has preguntado, ¿cómo es posible que tal cosa sea realidad? O sea, la incredulidad está llena de ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible aquello? Pero la fe tiene una sola y gran respuesta, hermanos. Para Dios, esos miles de cómo o ese cómo hacer las cosas, esa respuesta está en Dios. Para Dios no hay cosa difícil. Vemos, por ejemplo, en la vida de grandes siervos de Dios, vemos como humanamente hablando era imposible, hermanos, que Abraham tuviera un hijo a los 100 años. Era imposible. Sara, ya vieja también, tuvieran un hijo. Pero Dios había prometido, hermanos. Dios les había dicho a Abraham y a Sara, y había
una sola imposibilidad que esto se cumpliera, que Dios no estuviera diciendo la verdad, y eso era imposible. ¿Qué pasó con estos siervos de Dios? Le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Romanos 4, versículo 18. Romanos 4, 18 dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Esa fue la promesa. Le dijo el Señor: mira, vente aquí afuera, vas a mirar las estrellas, ¿sí? Y si las puedes contar, bueno, así vas a contar tu descendencia. Así va a ser tu descendencia. Pero ¿qué dice el versículo? Él creyó en contra esperanza. ¿Por qué? Porque él ya era viejo, ya era avanzado en años. Sara ya también estaba grande de edad. Estaba creyendo contra esa posibilidad, contra esa esperanza. Mas sin embargo, él creyó, porque le dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué dice el versículo 19? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, al mirar las circunstancias. No, él no se debilitó. Dice que estaba ya como muerto, dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él creyó aquello que sus ojos estaban viendo que a lo mejor era imposible. Dijo: si me lo está prometiendo Dios, lo creo. Sí. Aunque mire yo las circunstancias, aunque vea yo ya mi cuerpo desgastado, aunque ya vea yo mi cuerpo ya a lo mejor a punto de morir, pero Dios me está diciendo que mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo. ¿Sí? No estaba mirando las circunstancias, no estaba mirando su persona. No, pues es que ya me dijeron que mi esposa es estéril, es que ya me dijeron que pues ya no va a poder tener, ya está muy grande, muy avanzada. No, el Señor me está diciendo que si puedo contar las estrellas, así será tu descendencia, dice. Sí se lo dijo Dios de esa manera. Sí, ahí en Génesis 15:5 puedes buscarlo y ahí está la promesa de Dios. Pero vamos al versículo 20. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Sí, si Dios me lo está prometiendo, esa promesa es para mí. Si Dios me está diciendo eso, yo lo creo porque viene de la boca de Dios. ¿Qué dice el versículo 21? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Estaba mirando al Creador del universo, no estaba mirando las circunstancias. Él conocía a Dios, él sabía lo grande y poderoso que es Dios. Entonces la promesa ve la fe de aquel que te lo está prometiendo, hermano. La promesa pone tu mirada en aquel que te está prometiendo, y en este caso estamos hablando del Señor Todopoderoso, de aquel que formó tu cuerpo, de aquel que nos dio la vida, ¿sí? Entonces mira el poder que tiene Dios, mira lo omnipotente y mira a Dios solamente. Esa es la promesa. El que tiene plena confianza en Dios ríe de lo imposible. ¿Por qué? Porque sabe que el Dios Todopoderoso, para él no hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios?, dice la Escritura. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según al tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Imagínate a Abraham ahí platicando con Dios, y de pronto el Señor le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dice: a su tiempo, al tiempo señalado volveré a ti. No te voy a dejar. Yo voy a estar constantemente en comunicación contigo. O sea, para Dios no hay nada imposible. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Lucas 1:37 dice que para él nada es imposible. Y al decir nada, es nada, hermano. No es imposible que Dios sane a un enfermo, no es imposible que Dios le dé la vida a un muerto nuevamente, no es imposible que Dios quite eso que no te deja avanzar. Y puede ser un pecado, puede ser una deuda, puede ser un problema familiar, puede ser un problema matrimonial. Para él no hay nada imposible. Esa es la fe actual. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 18:27. Dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero en el griego original dice que esta última frase
Lo que es imposible para los hombres es posible con Dios, dice. En el original, en el griego dice, es posible con Dios. O sea, todo lo que tú te imagines, todo aquel problema que tienes, toda aquella cosa que viene que es el impedimento para que tú entregues tu vida, para que tú seas discípulo de Dios, esa es la promesa de Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a aquel hombre que le traía a su hijo, que siempre le echaba el agua caliente y al fuego, y le dijo el papá, yo creo angustiado, le dice al Señor Jesús, pues mira, si puedes hacer algo por él? Y el Señor Jesús le devuelve la palabra a él. No, si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea, le devuelve la palabra a él. Dice, mira, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Allá en Marcos 9:23 te lo está diciendo. Dice, si crees, todo es posible. O sea, si tienes fe, si tienes confianza en que realmente yo soy el Hijo de Dios, le está diciendo al Señor Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23, puedes leerlo allá en tu casa, ¿sí? Un gran siervo de Dios como lo fue Pablo, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces tú declaras este texto, te lo sabes de memoria, y a veces en algunas congregaciones donde tienen la costumbre de memorizar los textos, recitan este texto, todo lo puedo. Pero cuando viene la lucha, viene la prueba, viene el obstáculo, se nos olvida que hemos dicho todo lo puedo en Cristo. Se nubla la vista. No, la fe te lleva a confiar plenamente en Dios y a hacer tuya esta palabra y a hacer tuya esta promesa. Todo lo puedo en Cristo. Cualquier cosa, cualquier obstáculo, todo lo puedo en Cristo. El obstáculo, ve, ahí no es difícil. Te pone esa duda, ¿será posible? Sí, esa duda te hace ver el obstáculo, el gigante grande, como aquellos que fueron de espías a la tierra prometida. No, son gigantes, nos van a tragar. No, hermano, no podemos contra ellos. La fe, los otros dos dijeron no, Josué y Caleb no, dijeron, los comeremos como panes, porque tenían una confianza de que Dios estaba con ellos. O sea, la fe ve el camino, no ve el obstáculo. La duda te hace ver las cosas más grandes. La duda te hace ver la noche más oscura. La fe te hace ver el destino más sano. La fe te hace ver las posibilidades que tienes a tu alrededor. Te hace ver quién está contigo. La duda te lleva a que des ese paso. Te mete temor. No, ¿y qué tal si te equivocas? ¿Y qué tal si haces esto equivocado? ¿Y qué tal si la riegas en lugar de estar haciendo bien? La fe, ahí en medio de esas problemas, de esas cosas que no te dejan avanzar, te amplía tu visión, amplía tu mirada. En tu nombre, Señor. A ver, Pedro, ya pescaste toda la noche, sí, pero no cayó nada, ni un pescadito a lo mejor. Bueno, ahorita que ya es de día, echa tus redes nuevamente. Ay, Señor, pero si la pesca es por la noche, donde salen los pescados, ¿qué estás mirando? Pues estás mirando el obstáculo. Pero se acuerda de que ahí estaba el creador del universo. Se acuerda que a lo mejor ahí estaba a su lado. Entonces él dice, en tu nombre surge esa fe. Y dice, bueno, si tengo a Dios conmigo, ¿cuál es mi duda? En tu nombre. La duda a veces viene a la mente y al corazón y traiciona esa fe que tienes en Dios. A veces te llega a preguntar, yo creo que no puede ser posible esto. ¿Acaso podrá Dios hacer esto? Y a lo mejor tú mismo lo has vivido. A lo mejor tú mismo viene a tu mente este tipo de preguntas. Ay, ¿acaso Dios va a poder hacer esto? Cuando hay fe en la vida, sí lo puedo hacer. En el nombre de Jesús sí lo podemos hacer. Y viene a tu mente, todo lo puedo en Cristo. La fe trata con lo sobrenatural, con aquello divino, con aquello que no siempre es razonable, hermano. Cuando Dios le habla a Abraham también y le dice, ¿sabes qué? Sal de tu parentela y vete a otras tierras. Y él, obedeciendo a Dios y confiando en la palabra de Dios, dice que salió
sin saber a dónde iba, sin saber a dónde realmente lo estaba llevando Dios, simplemente obedeciendo a la voz de Dios. Él obedeció, sin saber a dónde iba. Ahí lo puedes leer en tu casa en Hebreos 11:8. Dice que no sabía a dónde iba Abraham, más porque él, un mandamiento de Dios, estaba obedeciendo. O aquella otra historia que nos habla el libro de Josué, allá en Josué del 1 al 20, nos cuenta la historia cuando iba a tomar a Jericó. Si te acuerdas, cuando iba a tomar a Jericó, Dios le dice, bueno, entonces vas a hacer las cosas de esta manera, no las vas a hacer a tu manera, van a ser de esta manera, ¿sí? Y vas a rodear la ciudad 7 días con cántaros y con teas, no armas. Eso era imposible para el hombre, hermanos. Tomar una ciudad de esa manera era imposible. Mas Josué dijo, bueno, sí, si Dios me lo está pidiendo, si Dios me lo está mandando, yo obedezco. La ciudad fue tomada por Josué. Entonces, ahí está la fe actuando. Ahí está la fe obedeciendo. Y a veces la gente dice, no, es que ustedes están locos, porque a veces lo que ustedes creen es irracional. No, la fe es racional. Es lo más racional que pudiera pensarse, ¿sí? ¿Qué más racional puede ser la fe y la confianza en Dios? En aquel que te dio la vida, en aquel que nos creó, en aquel que creó el universo. ¿No será racional esa fe, esa confianza en el creador del universo? ¿Será locura confiar en aquel que no miente? ¿Será locura confiar en aquel que no falla, que no se equivoca, hermanos? Para la gente sí, es irracional. Pero confiar en Dios, hermano, es lo más sensato, es lo más cuerdo, es lo más racional que un ser humano puede tener, que un hombre o una mujer puede hacer. No es un salto a aventarse al vacío o a las tinieblas. No, hermanos. La fe demanda que, pues la evidencia más segura, hermanos, la haya en la palabra de Dios, en aquella palabra infalible de Dios. Nadie ha confiado en vano, hermanos. Nadie confía en vano. La fe en el Señor no incluye riesgos de ningún tipo. No es que a lo mejor decía un familiar, es que si yo confío en Dios, si yo me entrego a Dios, toda la gente se va a aprovechar de mí. No es así. El confiar en Dios no implica riesgos. El confiar en Dios es un camino más seguro. La fe glorifica verdaderamente a Dios. Le da el lugar como el único ser completamente digno de confianza. Esa es la fe que conoce a Dios. Pero por otra parte, hermanos, la incredulidad deshonra a Dios, le acusa de mentiroso. Aquellos que no creen realmente en Dios, no es que sí creo, pero creo a mi manera. Es que, no, hermanos, no es a la manera. Es como Dios manda. Si tú no le crees a Dios, le estás diciendo mentiroso. Primera de Juan 5:10. Si no confiamos en Dios, si no le creemos a su palabra, si no creemos en sus promesas, ¿qué estamos haciendo a Dios? Mentiroso. Le estamos diciendo, no te creo. No es que a lo mejor esto es así, no. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Fíjate, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, limita a Dios Todopoderoso, limita al Hijo de Dios, ¿sí? Como aquellos que dicen que el Señor Jesús no es Dios. ¿Qué le están diciendo? A Dios mentiroso. Le están diciendo, creen que Él les engañó. Mira lo que dice el Salmo 78:41. Salmo 78:41. En el versículo 41 dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿De quién está hablando? De aquel pueblo que Dios, de aquel pueblo que tenía unas grandes promesas, que Dios les había dicho, bueno, yo te voy a llevar a la tierra prometida. Yo te voy a llevar y te voy a dar esa tierra que fluye leche y miel. Vas a estar mucho mejor aquí. ¿Y cuántas veces se rebelaron en contra de Dios? ¿Cuántas veces le llamaron a Dios mentiroso? Y por todo ello no entraron en la tierra prometida, dice la mayoría de ellos. ¿Sí? Tuvieron que ser acabados ahí en el desierto porque
no tuvieron fe para con Dios. Entonces, la fe coloca al hombre en su verdadero lugar, hermanos. ¿Cuál es? Suplicarle a Dios, confiar en Dios, tener humildad, estar humillado delante del soberano Señor de todas las cosas, delante del Rey de Reyes. No, el discípulo no puede caminar por vista, hermanos. Pablo nos recuerda que no es por vista, andamos por fe. Si lo han leído, 2 Corintios 5:7 dice que no es por vista. Es por fe, hermanos, como tienes que caminar. Es por fe como tienes que estar en esta tierra. ¿Sí? Y la fe es todo lo contrario de lo que tus ojos ven. Caminar por vista significa tener medios visibles, ahí que estás mirando. Bueno, sí estoy caminando por fe, pero me estoy esforzando en tener un buen abastecimiento para que cuando yo llegue a viejo pueda echar mano. ¿Estarás caminando por fe? No, creo que no. ¿Sí? O sea, tener esas reservas adecuadas para el futuro, emplear todas tus fuerzas, toda tu inteligencia, lo mejor que tienes humanamente hablando, para asegurarnos que cuando lleguemos a grandes no tendremos riesgos, no estaremos a lo mejor causando lástimas. No es caminar por fe, hermanos. Discúlpame, pero no es así. El camino de la fe es exactamente todo lo contrario. Es confiar momento a momento. Y si puedes ir haciendo eso, qué bueno. Si puedes hacer eso, qué bueno, hermanos. Pero dices, yo confío en Dios porque estoy caminando, estoy haciendo lo que Dios me está demandando, estoy a lo mejor predicando, a lo mejor ando sirviendo, ando haciendo esto, y al mismo tiempo puedo hacer otras cosas. Pero si estás confiando más en que cuando seas grande no vas a depender de nadie, no estás confiando en Dios, estás confiando en tus fuerzas. No tienes una completa dependencia en Dios. Nuestra carne, nuestra razón a lo mejor se pelea con la idea de depender completamente de Dios, de un Dios que no miras, de un Dios invisible, de un Dios que a lo mejor sabes mucho a través de la Escritura, pero que a lo mejor no confías plenamente en Él. Por eso tratas de hacer cosas para prevenir ese futuro. Tratas de tener esa provisión para amortiguar esas posibles pérdidas, pérdida de fuerza, a lo mejor pérdida de trabajo, pero no es confiar en Dios de esa manera. Si no se puede ver por dónde se va a ir, a lo mejor la angustia llega a tu vida. Puedes ser seguro que a lo mejor viene el nervio, viene ese colapso nervioso, pero la fe da el paso hacia adelante, hermano. Da ese paso que se necesita en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a creer lo que estás leyendo, lo que has escuchado. La fe se levanta por sobre las circunstancias, hermanos, y confía en el Señor para la provisión a todas esas necesidades que pueden venirse a futuro. Pero la palabra de Dios te dice que no hay justo desamparado, hermano, ni su simiente mendigando pan. Y no lo está diciendo que para cuando seas grande o para cuando estés joven, lo está diciendo para todo tiempo, hermano. Todo aquel que quiere ser el discípulo del Señor, todo aquel discípulo que decide andar por fe, puede estar seguro, hermanos, que su fe también va a ser probada. Va a ser probada de muchas circunstancias. Tarde o temprano será llevado hasta el límite de esta fe, para ver si realmente crees, si realmente confías en Dios o estás confiando en tus recursos, en tus fuerzas, en tu astucia. El discípulo se va a sentir tentado a recurrir a lo mejor a sus fuerzas, a su astucia, a su semejante a lo mejor, a depositar toda la fe y la confianza en algo o en alguien, y en lugar de, y así lo hace mucha gente, y la mayoría de gente, en lugar de ponerse en las manos de Dios, aventarse en las manos de Dios completamente, busca por todos los medios, y al último se acuerda de que hay un Dios. Y entonces el discípulo confía en Dios y espera en Él solamente. Sí. Muchas veces el cristiano o el creyente más bien dan a conocer sus necesidades a otros, llevan sus problemas a otros,
llevan sus luchas a un ser humano. O antes, la gente que no conoce a Dios, pues primero consulta al brujo, consulta al adivino, y al último se acerca a Dios. Y tú y yo que conocemos de Dios, tenemos que depender completamente de Dios, confiar en Él, no confiar en Él es deshonrar esas promesas que Dios ha hecho. Es como decir, pues Dios me ha fallado, tantas veces a lo mejor le he pedido y no me he escuchado, tantas veces le hemos estado pidiendo por esto y por aquello, y a veces siento como que Dios no me escucha y está mirando a ver hasta dónde realmente confías en Dios. Y antes de que venga la respuesta de parte de Dios, a lo mejor tú ya estás buscando la ayuda por otro lado. ¿Te acuerdas hace unos meses? Te hablaba de aquel hombre, poníamos como título a esta prédica 24 horas de fe. ¿Sí te acuerdas de aquel varón que Eliseo le había dicho, mañana a estas horas el kilo de carne, por decir algo, te va a costar 5 pesos? ¿Y qué decía aquel hombre que le dijo? Mira, si eso, para que eso sea necesario, para que eso sea real, necesita abrirse una ventana en el cielo. Y este hombre, Eliseo, confiando en que había venido palabra de Dios a su vida, le dijo, mira, con tus ojos lo vas a ver, pero tú no vas a disfrutar nada de eso, porque no le creíste a Dios, porque no le crees a Dios. Y muchas veces en el cristiano pasa eso, en el creyente pasa eso. Cuando ya está a punto de venir la respuesta de parte de Dios, tu fe mengua, tu fe cambia y vas en busca de ayuda hacia otro lugar. Entonces, la actitud normal de un discípulo, hermanos, es buscar incrementar esta fe, es buscar crecer, que haya un crecimiento en esta fe, en esta confianza en Dios. Esa es la actitud de un verdadero discípulo. Ir avanzando, como te dice la Escritura, que a cada día tu vida se vaya reflejando más a la vida de Cristo Jesús, que cada día vayas creciendo más en esa confianza en Dios, que cada día la gente mire tus actos, tus obras, lo que estás haciendo. A los discípulos por eso les dijeron cristianos. ¿Por qué? Porque hacían las obras que el Señor Jesús hacía. Confiaron plenamente en Jesús. Mira lo que dice Lucas 17, 5. Lucas 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Fíjate, ellos sabían que necesitaban fe. ¿Por qué? Bueno, porque el antecedente de este versículo es hermano. Los discípulos van a ver al Señor Jesús. Están con Él. Ahí están sus discípulos escuchando sus enseñanzas. Y el Señor Jesús les empieza a dar, como a cada día, les empieza a dar la enseñanza. Y les dice, mira, van a venir tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan esos tropiezos. Y les da esta enseñanza. Y luego les habla y les dice, mira, si 7 días tu hermano viene y se arrepiente y te pide perdón, tú tienes que perdonar. Y ahí es donde los discípulos a lo mejor abrieron los ojos, o a lo mejor se quedaron asombrados. ¿Cómo es posible esto? Y le dicen al Señor, Señor, aumentanosla, porque esto no cabe en nuestra mente. No cabe que en un solo día pudiera venir una persona y pedirme perdón 7 veces. El Señor Jesús le está diciendo, perdóname. Si te dijera, me arrepiento. Y a veces nosotros nos creemos más sabios que Dios. No es que lo que me hizo el hermano, lo que me hizo la hermana, no se lo puedo perdonar. Pero si ya fue a hablar contigo, si ya te fue a pedir perdón, pues sí, ya lo perdoné, pero yo no olvido. Yo no sé si te dicen. Y por eso los discípulos dijeron, aumentanos la fe, Señor, porque nuestra fe es poca. Cuando se viniera una situación así, Señor, queremos actuar como tú, queremos hacer lo que tú estás diciendo, perdonar a nuestros hermanos. Aumentanos la fe. Esa sería una petición delante de Dios muy, muy clara y muy concreta para cada uno. Cuando viene la lucha, viene la prueba, viene aquella incertidumbre, ¿qué hago? Señor, auméntame la fe para hacer la cosa que tú hubieras hecho. O pregúntate qué hubiera hecho Jesús en ese momento. Ellos habían confiado
en Cristo para ser salvos, ya habían confiado en el Señor para hacer su voluntad, mas sin embargo te das cuenta que no habían entendido la misericordia y el amor que Él tenía. Entonces ellos le pidieron al Señor que le aumentara la fe. Le dijeron: Señor, aumentanos la fe, ayúdanos a poner bajo el control tuyo todas estas áreas que a lo mejor en mi vida todavía no están sujetas a ti. Eso es lo que le estaban diciendo. Y cuando viene esa lucha, esa prueba, esa enfermedad, ese pecado de tu hermano, a lo mejor ese pecado de tu pareja también, Señor, auméntame la fe para poder actuar conforme a la voluntad tuya. Cuando viene esa tribulación o cuando viene esa tragedia a tu vida, porque pues vemos, las tragedias están a la orden del día. Las aflicciones llegan a nuestra vida en una forma nueva, en una forma que a lo mejor tú no lo esperas. Y ahí es donde tienes que echar mano de esa fe, de esa confianza en el Señor, de buscar comprobar la verdad de la palabra de Dios, de buscar si realmente hemos creído al Señor. Mientras más comprendas la fidelidad de Dios, mientras más comprendamos la persona de Dios, confianza vamos a tener en Él. Más confianza vas a tener en Él para hacer grandes cosas, para depositar esas grandes cosas que afligen a tu vida. Entonces, pues como la fe es por el oír, hermanos. La fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios, así lo dice la palabra de Dios. El deseo íntimo del discípulo entonces tiene que ser que saturarse de esa palabra, llenarse de esa palabra, hacerla suya. Tienes que hacer tuya las escrituras, tienes que estar lleno de esos mensajes que vienen a edificar tu vida. Y hoy en día hay tantos medios, hermanos, para que te llenes de palabra de Dios, para que escuches palabra de Dios. No te estoy diciendo que escuches basura, hermanos, porque hay mucha basura en el internet, pero te estoy diciendo que hay grandes siervos de Dios que predican la palabra como Él. Y de que estés escuchando una cosa que no te va a llevar a crecer, escucha mensajes que te llenen de fe, que llenen tu vida. Escudriña las escrituras, memorízalas, grábalas, estúdialas, medita en ellas. Para el discípulo, para el cristiano, hermanos, tiene que ser esa su brújula, su dirección, hermanos. Tiene que ser el sentido de su vida, la dirección de la palabra de Dios. Tiene que ser tu consuelo, hermano. Tiene que ser tu lámpara que va alumbrando tu camino. Por donde vas caminando, sabes que llevas las promesas de Dios en tu vida. Por fe vas caminando. En la vida de fe, hermano, siempre hay lugar para progresar. Siempre que tú quieras, siempre que tú quieras avanzar, tú vas a encontrar muchos y grandes relatos de grandes personajes de la palabra de Dios, de grandes siervos de Dios que han confiado en el Señor, que han depositado su fe en Él. Y cuando tú lees a grandes escritores, cuando tú ves a grandes personajes de la escritura como Abraham, como Josué, como David, tú ves a esos grandes personajes y comparas tu vista, comparas tu caminar y dices: qué lejos estoy de confiar en Dios realmente, qué lejos estoy realmente de asemejarme a ellos, de acercarme a ellos. Es como cuando vas a la playa y ves la inmensidad del mar y ves lo grande que es y ves y te preguntas: ¿tendrá fin esto? Ahí estás como una arena, simplemente ves la grandeza de Dios y tú a lo mejor jugando ahí en la playa, jugando en la orilla. Así vemos nuestra vida cuando leemos a David, cuando leemos a Pablo, cuando leemos a Pedro. Qué lejos estamos, hermanos, de estos grandes hombres de Dios. Esas hazañas que ellos hicieron, ¿sabes por qué fue? Por fe, porque confiaban en Dios. Su mirada estaba puesta en Dios. Y de hecho la palabra de Dios lo resalta. De hecho la palabra de Dios narra sus hazañas. Ve como allá en Hebreos 11, el capítulo que tomamos como base, en su versículo 32. Hebreos 11, versículo 32. Le vamos a dar lectura hasta el 40. Mira lo que dice la palabra de Dios.
¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo de estos grandes personajes, ¿no?, de los que hemos venido a hablar? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, fíjense bien, estos últimos dos versículos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Fíjate, o sea, no alcanzaron a ver aquello que les fue prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjate este versículo 40, desde el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ahí está el testimonio de ellos. Confiaron en Dios, y muchos no vieron aquello que fue prometido para ellos. Pero lo importante de todo esto es, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quién? Para ti, para mí, para nosotros, dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor a través de su palabra? Que Dios proveyó una cosa mucho mejor para ti y para mí. Porque aquellos a lo mejor escucharon que iba a venir un Salvador, pero nosotros, tú y yo, hermanos, hoy tenemos la palabra de Dios donde nos narra la vida del Señor Jesús. Aquellos no la tuvieron, no tuvieron esa oportunidad de que Jesús viniera a este mundo y muriera y pagara por sus pecados. Ellos se murieron por fe, y el Señor Jesús proveyó este medio para que tú y yo creyéramos en Dios, ¿sí? ¿Qué más proveyó mucho mejor que ellos? Ellos no tuvieron la ayuda del Espíritu Santo. Tú sí la tienes. Tú y yo la tenemos. Ellos no tuvieron una Biblia completa como tú y yo la tenemos. La palabra de Dios completa. Tú y yo sí la tenemos completa, hermano. La gran pregunta sería, ¿qué te falta para tener fe? ¿Qué te falta para entregar tu vida al Señor? ¿Qué te falta para que realmente le creas a Dios? ¿Qué te falta para ser ese discípulo que el Señor está buscando para usar en sus manos? ¿Qué te está faltando? Ya Dios puso los medios, ahora te toca hacer a ti tu parte. Ahora te toca creerle o no creerle a Dios. Creer que realmente es palabra de Dios, son promesas de Dios, o decirle a Dios, como dijo Juan, hacerle a Dios mentiroso. No puedo. No puedo. La pregunta sería, ¿no puedes o no quieres? ¿O no quieres rendirle tu vida a Dios? ¿No quieres entregarle tu vida a Dios? Tú sabes, hermano. Tú te conoces y Dios también te conoce. Meditemos un momento, hermano, en esto. ¿Qué te está faltando que Dios no haya puesto ya? ¿Qué te está faltando a ti para ser ese discípulo? Acuérdate una cosa, al que mucho le ha dado, mucho se le va a demandar. ¿Sí? Al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel, amado Señor, y
Pues, amado Padre, profundiza tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Tú ya lo hiciste todo, Señor. Tú, amado Dios, nos dejas ver la historia de estas vidas. Nos dejas ver la historia de estos testimonios, testimonios vivientes, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender que lo que has dejado escrito es para nuestro bien. Es para que creamos que tú usaste hombres como nosotros, mujeres como las que se encuentran aquí. Padre, gracias, Señor. Gracias por estos testimonios, Señor. Ahora te ruego, Señor, que lleves a cada uno, Señor, a mirar su vida y a mirar qué es lo que les esté impidiendo, Señor, entregar toda su vida a ti, Señor. Tú conoces a cada uno de mis hermanos y hermanas. Tú nos conoces, Señor. Ayúdanos a ser sinceros contigo, hermano Dios. Ayúdanos, Señor, a que si es necesario, clamemos a ti. Aumentanos la fe, Señor. O como dijera aquel varón, cuando te tuvo delante de ti, cuando estuvo delante de ti, Señor, él dijo: ayuda mi incredulidad, Señor. Tú sabes, amado Dios. Por eso clamamos a ti, por eso venimos a ti, Señor. Que en esos momentos difíciles, en esos momentos de lucha, de prueba, la fe no falle, Señor. La fe no falte, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a cada día a conocerte más, a través de tu palabra, a través de la comunión que tengamos contigo, Señor, a cada día. Ayúdanos, Señor, por favor, Señor. Porque nuestra carne es débil, oh Dios. Pedimos la ayuda de lo alto, Señor. Gracias. Gracias, amado Dios. En tu vida hay batallas y romper tus sueños, el mundo intentaré tu esperanza destruir. Cuando sientas muy adentro someterte a lo carnal, que no desaparezca esa fe que en ti está. Alabar, pues es Dios quien todo tiene. Alabar, merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabarle. Si te encuentras abatido y quieres desfallecer,